7 de la mañana, 43 minutos. Lo dicho, se encuentra con nosotros César Ricaurte, director de Fundamedios, y Fernando Casado, catedrático del IAEN. Haremos con nuestros invitados un cruce de opiniones sobre el importante tema de las reformas a la Ley de Comunicación. Hace muy poco, como ustedes lo saben, el secretario nacional de Comunicación entregó a la presidenta de la Asamblea Nacional el documento que contiene las propuestas de enmienda. Entendemos que son aproximadamente 80 enmiendas a la actual Ley de Comunicación. Si bien todavía el contenido de estas propuestas de reforma no son de pleno conocimiento público, y poco a poco irán siendo, por supuesto, conocidas y tratadas y debatidas a nivel público, queremos partir de lo que sí conocemos, que es la actual Ley de Comunicación. Y por eso planteamos a nuestros invitados una primera pregunta. Es, ¿qué creen ustedes que debe o debía ser, porque dado que ya existe una propuesta de reforma, debía ser reformado en la actual Ley de Comunicación? Iniciamos con César Ricaurte. Buenos días, gracias Eduardo por la invitación. Bien, me parece que el régimen sancionatorio, el régimen punitivo que había impuesto la Ley de Comunicación del Correísmo es uno de los puntos fundamentales de esta reforma y que debían ser reformados. Definitivamente ese era un punto esencial. Los estándares internacionales además nos daban cuenta de que figuras como el linchamiento mediático, la censura por omisión, el secretismo o el impedimento de cobertura de temas judiciales también eran contrarios a esta defensa de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Así que me parece que son aspectos que también tenían que ser reformados de esta ley. En ese sentido, me parece que la reforma planteada por el Ejecutivo es bastante positiva. Está explícitamente señalando que la vigencia de esos estándares internacionales de protección a la libertad de expresión, de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Ecuador, y me parece que vamos en la misma dirección. Hay temas pendientes, pero que seguramente lo vamos a tratar más adelante. Fernando Casado, la misma pregunta. Bueno, yo creo que mucho se ha hablado del régimen punitivo de la Ley Orgánica de Comunicación, y creo que hay un aspecto que se está olvidando, que es quizás donde hay un mayor avance en materia de comunicación, porque creo que hay que defender que la Ley Orgánica de Comunicación en general, con muchas sombras, pero en general es una ley de avanzada, y nos olvidamos y no se habla de los esfuerzos que se hacen en torno a la democratización de la comunicación en el Ecuador. Como el artículo 106 de la Ley Orgánica de Comunicación ha logrado en un principio marcar un techo de cómo debería distribuirse ese espectro entre medios públicos, medios privados con fines de lucro y medios comunitarios. Entonces yo creo que hay que afianzar ese modelo, creo que hay que profundizarlo, hay que avanzar y seguir con una serie de despliegue de acciones afirmativas para democratizar la comunicación, porque al fin y al cabo esos medios comunitarios es donde realmente se da una unión entre el comunicador, entre el receptor de la información, que normalmente es unidireccional en los medios públicos y en los medios privados, y donde normalmente las líneas de comunicación son impuestas por los dueños de los medios o, en el caso de los públicos, ya que también pecan muchas veces de ser oficialistas, por el gobierno de turno. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir quitando las trabas administrativas, hay que seguir trabajando en el avance de la democratización y también seguir avanzando en lo que creo que son grandes logros de la Ley Orgánica de Comunicación, como es, por ejemplo, el que se haya trabajado en que se eliminen contenidos con carácter sesgado o discriminatorio. Entonces, quiero rescatar esa parte de la que muy poco se está hablando en todo este proceso en torno a la Ley de la Orgánica de Comunicación. Bueno, usted pasó a responder la que era mi segunda pregunta, ¿qué es lo que no se debería reformar de la Ley de Comunicación? Pero dejó sin respuesta la primera. Le voy a dar la oportunidad luego de que me responda, por favor, ¿qué es lo que sí se debería reformar? Y usted habló de muchas sombras. Refirámonos a ello en una próxima oportunidad. Pero dejo planteada la segunda pregunta, César Ricaurte, ¿qué es lo que no se debe reformar de la Ley de Comunicación? O si se reforma, debe hacérselo para reforzar la intención
no para eliminar el concepto. A mí me sorprende que el profesor Casado defienda una ley que es muy parecida a la ley de Hungría o la ley de Polonia, la conoce el profesor Casado, supongo, que son observadas por el Parlamento Europeo y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es exactamente el mismo modelo, el de Hungría, el de Víctor Orbán, y la ley polaca son exactamente lo mismo que el correísmo, así que hablar de democratización con la ley del correísmo me parece una exageración total. El tema de la distribución de frecuencias, lo que nos dicen los estándares internacionales es que debe haber una reserva para los medios comunitarios, es decir, debe haber un piso de frecuencias para los medios comunitarios, pero esa distribución en tercios es antitécnica y de hecho lo que hemos visto en estos 5 años de aplicación de la ley es todo lo contrario, es en realidad una concentración mayor de medios de comunicación en pocas manos. No se ha distribuido las frecuencias, no se ha democratizado el espectro radioeléctrico, sino todo lo contrario, ha sucedido lo opuesto, concentración de medios en manos de un pequeño grupo de poder que lo manejaba desde el gobierno. ¿Puede mencionar? Usted habla sí, o sea, desde la SECON, yo creo que el mayor propietario de medios en este país llegó a ser Fernando Alvarado, ¿no es cierto? Y por otro lado, había 3 grandes monopolios privados, el uno, el asambleísta Jorge Yunda, el otro, el de este empresario mexicano, el Fantasma González, y un tercero, el del señor Andrade en Manabí. Esos eran los 3 grandes grupos concentrados de medios de comunicación. Y usted dice que esa concentración se produjo bajo la vigencia de la ley. Exactamente, propiciaron. La ley en realidad lo que hizo es propiciar esa concentración de medios de comunicación. A ver, ¿qué hay de cierto en ello? Quiero decir, más allá de lo que usted afirma, no lo voy a poner en duda, aunque creo que lo dicho debe ser probado, pero ¿qué ocurre respecto de esto? Es decir, ¿es verdaderamente inviable el pensar que puede configurarse un panorama basado en la equivalencia o en la equidad, mejor dicho, en la equidad entre medios comunitarios, medios públicos y medios privados, Fernando Casado? Sí, yo creo que a veces la obcecación que se tiene con ciertos aspectos de la Ley Orgánica de Comunicación nos impiden ver otros muchos avances que deben de ser profundizados, entre ellos el de los medios comunitarios, que sin duda creo que por la propia naturaleza que tienen este tipo de medios de comunicación debería aspirarse a que tengan al menos un tercio del espectro radioeléctrico, no cabe ninguna duda de ello, ¿no? Y querer hacer una comparación demagógica con las leyes de Hungría o de otras realidades en torno sobre todo a lo que significa pues, una mayor participación de la ciudadanía, una mayor democratización, pues me parece un poco fuera de lugar. Igual yo no soy nadie para defender a Fernando Alvarado ni pretendo hacerlo, ¿no? Pero después también decir que el mayor propietario de los medios en este país pues, es Fernando Alvarado, me parece un poco fuera de lugar también, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo... Pero entonces, ¿qué está lugar? ¿Qué está lugar? ¿Qué está lugar? ¿Qué está lugar? No, pero es que sí. No, pero por favor, ¿qué está lugar? ¿Qué está lugar? ¿Qué está lugar? Profesor Casado. No, ¿qué está al lugar? ¿Qué está lugar? No, ¿qué está lugar? ¿Qué está lugar? ¿Qué está lugar? ¿Qué está lugar, señor? Interpelación durante tu turno. ¿Podría poner un poquito de orden aquí? Señor, estamos hablando de comunicación. Permitamos que la comunicación profesor Casado. Responda. Me está acusando de demagógico, me está acusando de que no... Dígalo, bueno, les voy a pedir a ambos que hagan un segundo de silencio. Por favor, César Ricaurte, con todo respeto, vamos a permitir que nuestro invitado se exprese y luego tendrá usted la oportunidad de responderle. Por favor, concluya. Uno de los mayores retos de la Ley Orgánica de Comunicación, efectivamente, es acabar con los conglomerados mediáticos, con los oligopolios, ¿no? Y creo que quizás también una deuda pendiente, que es muy importante que en esta reforma pues, se vaya a encarar, es precisamente que los medios públicos sean realmente públicos, blindarlos frente a lo que sería la injerencia por parte del Poder Ejecutivo, es fundamental. Y también, por supuesto, creo que como parte de la desconcentración de los distintos oligopolios, pues se debe luchar contra la concentración en manos privadas, ¿no? Y casos como, por ejemplo, el que era el antiguo Grupo del Comercio, que después tiene una mayor concentración de medios después de que es comprado por el llamado Ángel González el Fantasma, pues creo que esas son cosas muy importantes que se deben debatir y muy importantes que se deben de afrontar, porque desde luego lo que se busca es la desconcentración, lo que se busca es que
estemos de acuerdo al derecho internacional, que efectivamente no sea solamente una libertad del derecho a la libertad de expresión, sino con un mayor contenido, como es por ejemplo el de la comunicación, y que convirtamos realmente a este derecho en un derecho del buen vivir, tal y como queda establecido constitucionalmente. Pequeño paréntesis sobre lo dicho. Usted afirma que la ley debe blindar a los medios públicos. Se refiere a la ley que debe emerger de estas reformas, no a la ley que estaba en vigencia. Porque le preguntaría rápidamente, para dar la palabra a César Ricaurte, ¿cree usted que los medios públicos, bajo la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, estuvieron blindados? Absolutamente. ¿Se impidió la nada. penetración, la influencia de parte del gobierno en los medios públicos? Fernando Casado, rápidamente. No, yo creo que efectivamente hay una serie de mecanismos que se deben de poner ahora en vigencia. Creo que deberían de desarrollarse con muchísima mayor capacidad como para que sea la ciudadanía y sean periodistas también quienes de alguna forma estén a cargo o en cierta medida puedan influenciar sobre el desarrollo de las líneas editoriales de los medios públicos. Entonces hablamos del futuro, no del pasado. Claro, por supuesto, por supuesto. No. Y hay una serie de mecanismos que quedaron como congelados. Por ejemplo, el defensor de las audiencias. Creo que también es una interesante institución que debería de ser desarrollada, que no se hizo Tengo una pregunta sobre ello también, sí. durante el pasado, ¿no? Entonces, por supuesto que hay o bien mecanismos que no se desarrollaron o bien mecanismos de los que se abusó, que tenemos una gran oportunidad para poder blindarlos, para poder desarrollarlos y para hacer una comunicación de mayor calidad y más democrática. Yo no tengo ninguna duda en ello. César Ricaurte. Sí, o sea, me alegra que el profesor Casado reconozca que la aplicación de la ley y la ley en sí mismo han sido un desastre, ¿no? O sea, 5 años de aplicación de esa ley y el profesor Casado nos dice que debe ser el futuro. Pero solamente para señalar que la comparación con la ley de Hungría y la ley polaca, que son observadas por el Parlamento Europeo y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eran exactamente lo mismo que la ley ecuatoriana, solamente aquí tengo algunos aspectos de esa ley. Por ejemplo, la ley en Hungría ordenaba la cobertura equilibrada de los medios de comunicación, objetaba la estructura sumamente jerárquica de los organismos de supervisión a los medios de comunicación, ¿no es cierto? De disposiciones que normaban los contenidos de los medios de comunicación, la potestad para determinar elevadas multas a los medios de comunicación. Es esa la ley orgánica de comunicación del Ecuador, exactamente. Así que aquí no hay ninguna demagogia, Fernando. Es exactamente lo que pasó en el Ecuador. Ahora sobre los niveles de concentración, yo no sé si usted quiere añadir información o evidencias de lo que afirmó. El nivel de concentración de los medios de comunicación bajo la vigencia de la actual ley. Eduardo, tuvimos y de cómo funcionó o no funcionó aquel principio de reparto equitativo entre lo comunitario, lo público y lo privado. Absolutamente no funcionó. El concurso de frecuencias fue un desastre. Está siendo observado por Contraloría. Hay un informe que nos debe Contraloría, que debía haber sido emitido hace más de un mes y que no ha sido todavía puesto en conocimiento público, pero los resultados preliminares, las investigaciones que hemos elaborado sobre ese concurso de frecuencias nos dice claramente que ese concurso no fue dirigido a una distribución democrática del espectro, sino más bien estuvo enfocado en repartir o en concentrar de mayor forma los medios de comunicación. Pero solamente para señalar cómo la ley de comunicación operó en este caso de la concentración de medios. Lo que pasó es que primero se limitó las inversiones, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación nacionales. Luego, la ley de comunicación señalaba que los extranjeros no podían invertir en medios de comunicación. Y vía reglamento de la Presidencia de la República se permitió, se abrió la posibilidad de que extranjeros pudieran invertir en medios de comunicación. ¿Su opinión cuál es? ¿Deben o no deben? A mí me parece que si es que abrimos el juego, tenemos que abrirlo para todos y que más bien los medios de comunicación necesitan amplias inversiones y que debería permitirse las inversiones de los empresarios ecuatorianos lo mismo que los extranjeros. Ahora, volviendo a lo anterior, el que un principio no sea ejecutado por los responsables de la gestión de la política pública no significa que el principio sea inválido o no sea correcto. Usted dice que
que este reparto equivalente entre lo comunitario, lo público y lo privado no se expresó en la forma ni en el objetivo de los concursos, pero debe mantenerse el principio. Debe mantenerse el principio de reserva del espectro para los medios comunitarios, simplemente por un tema de discriminación histórica que han sufrido este tipo de medios de comunicación. Pero la repartición en tercios es antitécnica, esto no existe en ninguna legislación del mundo, esta repartición. ¿Para qué quiere el Estado el 33% de frecuencias, Eduardo? ¿Para qué necesita el Estado el 33% de frecuencias? Y los medios comunitarios perfectamente pueden tener una reserva de frecuencias que puede ser del 33%, del 34%, eso no está en discusión, pero lo que tiene que producirse es esa reserva y más que nada políticas públicas para impulsar a los medios comunitarios. Porque lo que hemos visto en los 5 años es que en realidad nos hemos llenado la boca de este discurso de democratización de la comunicación, pero en realidad no ha existido. Los 17 medios comunitarios que se formaron durante el correísmo actualmente ya ni siquiera existen. O sea, no fueron sustentables, no fueron medios de comunicación que pudieron sostenerse en el tiempo. Entonces, ese es un tema que es un aspecto sin más duda allá de la ley. muy interesante de la discusión, muy interesante de la discusión, porque más allá del precepto o el concepto de la ley, la pregunta es, ¿el Ecuador realmente puede avanzar en esa dirección? Pero sin invalidar el hecho de que la intención no necesariamente sea descartable, la de buscar equivalencia y la de buscar equidad en el manejo de los medios de comunicación. Sobre este aspecto, su opinión, Fernando Casado. Pues me alegro que entonces centremos la discusión en un tema que normalmente es invisibilizado. Me alegro mucho también que César, que reconozcas que ha habido una histórica discriminación de los medios comunitarios. Me alegro que entonces, efectivamente, como ha habido momentos incluso de insostenibilidad de los medios comunitarios por los requisitos que se les han solicitado a estos medios, debemos de desarrollar o profundizar lo que ya aparece en la ley. Como muy bien decías, Eduardo, pues efectivamente el hecho de no haber aplicado un principio no quiere decir que el principio se invalide. Lo que tenemos que hacer es profundizar en los aspectos positivos, y entre esos aspectos positivos precisamente está aplicar acciones afirmativas para que podamos desplegar toda una serie de medios comunitarios que sean sostenibles, que se le quiten las trabas administrativas para que se desarrollen. Y creo que parte de esa discriminación positiva también está el reservarles la parcela de al menos un 34% del espectro, porque de nuevo, repito, es donde se van a dar unas narrativas distintas a las que aparecen en medios privados, en medios públicos, precisamente porque en estos medios comunitarios sin fines de lucro la comunicación no es considerada como una mercancía, como se ocurre en muchos otros aspectos que se desarrollan en otros medios tradicionales de comunicación. Es donde hay una identificación entre el receptor y el emisor de la información. Es donde realmente vamos a encontrar que se van a dar historias, narrativas distintas a las que aparece con una identidad de las propias comunidades, y por lo tanto creo que es una herramienta fundamental para llevar a cabo pues una educación y una formación de aquellas personas que decidan, o aquellas comunidades o aquellos colectivos que decidan desarrollar este tipo de medios. Se nos viene encima el implacable, el tiempo, 8 de la mañana, 1 minuto, es una pena, de verdad. A mí me apena muchísimo porque reconozco la importancia de lo que ustedes están hablando. Bueno, ya veo que ustedes se traían una discusión sobre la ley húngara de comunicación, pero me gusta también hablar de la ley húngara, pero bueno. Sí, un comentario para el cierre, César Ricaurte. Yo creo que las reformas planteadas por el Ejecutivo son bastante positivas, van en la línea de que la ley de comunicación, que tenía muchísimos problemas con los estándares internacionales, y por eso la pertinencia de citar la ley húngara o la ley polaca, es importantísimo que la ley cumpla los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión. Mucho se puede hablar del tema de los medios comunitarios. Veo que Fernando tiene unas pequeñas desinformaciones sobre el funcionamiento de los medios privados. Yo he trabajado 20 años en medios privados y nunca un dueño de medio me ha venido sobre el hombro a dictar nada. Claro que no. ¿No es cierto? Eso no existe, Fernando. Ojalá pudieras visitar algún rato una redacción de un medio de comunicación y saber realmente cómo funcionan, ¿no es cierto? Pero
el asunto es cómo preservar este derecho de los ciudadanos a informar y ser informados con absoluta libertad. Si escoge un medio privado, si escoge un medio público, si escoge un medio comunitario, tiene que ser una decisión de las audiencias, y eso es lo que hay que respetar. Bueno, al final del día, las audiencias son dueñas de su consumo en materia de comunicación. Las audiencias saben a quién escuchan, a quién miran. De manera que eso, ahí no cabe, creo yo, ninguna discusión. Muchísimas gracias. Yo no tengo un minuto, yo no tengo un minuto. Tenga, por favor, tenga su minuto. Bueno, yo creo que las audiencias también, Eduardo, hay que tener cuidado porque cuando impera un pensamiento único, cuando hay un bombardeo uniforme sobre un tema determinado, es difícil para las audiencias poder emanciparse de ese tipo de pensamiento único. Pero por otro lado, yo creo que también es importante, se podría haber aprovechado para plantear la reforma de la ley el hecho de la última consulta, ¿no? Yo echaba de menos en la consulta que se presentara esta pregunta, sobre todo cuando, en principio, la Ley Orgánica de Comunicación deriva de una consulta que se hizo en el año 2011, ¿no? Posteriormente la ley se hizo de una forma determinada y no de otra. Bien. ¿Pero qué habría preguntado usted? Y aparte, no, pues si se quería o no reformar la ley. Porque ya sé que se hicieron pues una serie de preguntas, se podría haber incluido una más. Aparte, creo que también lo que estoy echando de menos es el diálogo. En un principio se habían establecido una gran cantidad de mesas de diálogo el año pasado para discutir la Ley Orgánica de Comunicación. El propio secretario de Comunicación, Michelena, anunciaba en febrero que se iba a hacer una serie de mesas de diálogo también, pero ahora, a finales de mayo, se está ya presentando desde el Poder Ejecutivo una propuesta de ley o de enmienda a la ley. Entonces creo que quizás ese proceso de socialización no se ha hecho de la manera en que al menos desde la academia reclamábamos que se debería haber hecho, pues con una gran cantidad de colectivos que lo discutiéramos. Y bueno, y César, por favor, cada vez que puedes me metes una puya que sacas de la chistera o cualquier cosa. Yo entiendo muy bien las lógicas de los medios de comunicación privada, por eso creo que es también tan nada necesario... Personal, Fernando, no, yo nada claro que no, son claro que argumentos no, nada más. por supuesto, claro que sí. Y por eso creo que es tan importante es traer a colación y el desarrollo de los medios de comunicación, que además viene de las epistemologías del sur y es un aporte que América Latina ha hecho en la democratización y profundización de un derecho tan complejo como la comunicación, que ha trascendido a las fronteras de lo que hoy en día consideramos como libertad de expresión. Muy bien, César Ricaurte, Fernando Casado, nuestros invitados. Le pido que me mande una copia de la ley húngara para estar enterado para la próxima. Gracias, amigos, por seguirnos hasta este momento. Como siempre, a esta hora les recomendamos la lectura de diario El Telégrafo. El Telégrafo este día nos dice 1.000 millones de excedentes petroleros. El barril de crudo ecuatoriano se cotizó en $62.87 frente a los 41.92 presupuestados. La renegociación de la preventa generará beneficios para el país. Una buena noticia en medio de todo. Además, diario El Telégrafo nos dicen que los investigadores tienen más espacios en Yachay. Al centro asisten 1.338 estudiantes y hay 8 nuevos laboratorios que ya están funcionando. Y por último, el gobierno retira la seguridad de Rafael Correa y Jorge Glass. Este es un tema sobre el que probablemente mañana tendremos nuevas reacciones. Gracias, amigos, por seguirnos como todos los días, 8 de la mañana, 6 minutos, nueva dispensa. Mañana desde las 6:55 con ustedes. Muy buena jornada.